Listo. Muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Uniminuto, octavo semestre. Mi nombre es Andrés Alarcón, mi compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Giovanni Hernández. Este podcast lo realizamos con el fin de dar a conocer las diferencias que nosotros tenemos frente a nuestro autor. Espero que lo puedan disfrutar. A continuación haremos, obviamente, y les mostraremos de qué habla nuestro autor y en qué puntos, digamos, en este caso, acordes a las preguntas de nuestro documento para que ustedes lo puedan visualizar. Eso es. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar de nuestro autor que es Pierre Bourdieu. Es uno de los pensadores sobre el siglo XX. Pierre Bourdieu tuvo una fecha de nacimiento de 1930 al 2002. Que bastante duró. Dentro de su vida hizo unos reconocimientos muy válidos acerca del deporte. Con el profesor Andrés vamos a estar hablando también acerca de por qué es importante y por qué lo decidimos elegir a él en cuanto a nuestro pensamiento y lo que estamos ejerciendo ahorita desde el punto de maestros, en este caso en el aspecto deportivo. Bueno, básicamente, uno de los legados que dejó Pierre Bourdieu fue la sociología del deporte, donde básicamente la Academia de Sociólogos de Deportistas lo consideró y uno dentro de sus textos que habla sobre la disciplina que tenemos como deportistas. Una famosa frase también que dice, la enseñanza a los sociólogos y desprecian los deportistas. Y es una frase muy considerada porque básicamente a veces no están tenido en cuenta el deporte. Y este autor habla acerca de lo importante que genera el deporte a nivel pedagógico para nosotros, que lo iremos contando más adelante. Otra parte es la teoría y el hábito en el campo, que también habla muy bien y explica de las condiciones de vida que uno puede tener en este rango, desde los gustos, desde el aspecto cultural, también habla desde los hábitos más o menos personales que nosotros tenemos frente al deporte. A continuación, el profe Andrés les hablará también de dos aspectos resaltantes que habla este autor. Adelante, profe. Listo. Pierre Bourdieu, como tal, él digamos que centralizó tanto sus investigaciones como las intervenciones que realizó en que el deporte tenía mucho que ver en el ámbito social y socioeconómico. Sí, digamos que él dijo que la práctica, digamos, del deporte hacía referencia y hacía énfasis más en las clases altas, ya que tenían más como el tiempo y la disposición económica para tanto su práctica, la compra de los elementos, espacios en horarios y demás, ya que digamos que viene muy arraigado al tema de socioeconómico de las clases bajas, que se preocupan muchísimo más como por las responsabilidades del día a día, lo que es, digamos, los pagos, las deudas, el tener que trabajar duro, pues, para poder como proveer. Entonces tiene un extenso horario dentro de su jornada, lo cual hacía que el deporte estuviera fuera como tal de las prioridades de esta población. Entonces, ¿qué hacía? Hacía como una diferenciación entre las dos clases, en la cual el deporte iba a ser más productivo en la clase alta y la práctica del deporte en la clase baja, digamos que era más visto eh, como un momento de ocio, no más como una práctica, sino simplemente un momento como de distracción, ya que también hasta en las prácticas escolares el tiempo como tal del deporte viene a ser muy corto. Entonces, ahorita con el tiempo ha ido avanzando un poco más, han ido alargando tal vez el horario a darle un poco de más importancia a lo que hacemos nosotros como edufísicos en un colegio, pero en un comienzo pues era muchísimo más corto el tiempo que tenían de interacción en la actividad física. Entonces, estos eran uno de los aspectos como más importantes. O sea, él dice mucho que tanto lo cultural y lo socioeconómico va muy amarrado al tema del deporte en estos tiempos. Ok, profe. Muchas gracias. Listo. En nuestra aula de clase tenemos dos preguntas las cuales vamos a abordar basándonos en el tema y en el autor que nosotros escogimos. Entonces, estas preguntas se van a responder en base también a lo que se está viviendo en nuestro escenario de prácticas. La primera pregunta la va a dar mi compañero Giovanni y de ahí vamos a comenzar a desglosar los temas. Así es. Bueno, una de las primeras preguntas que dice es: ¿qué conceptos dentro de las teorías abordadas considera que son importantes para el desarrollo de las intervenciones en el aula dentro del campo de la educación física, la recreación y el deporte, y dentro de su práctica pedagógica? Esa es. Adelante, compañerito. ¿Qué piensas tú? Listo. Entonces, digamos que dentro de esta pregunta encontramos varios conceptos que nos pueden servir y se asocian mucho a lo que estamos haciendo hoy en día en nuestras prácticas. Por ejemplo, uno como tal es el hábitus, ¿sí? Que es una, Abreviación se digamos puede que decir. esto nos delimita como tal el hábito que genera la persona dentro del deporte. Entonces, digamos, las preferencias que tiene la persona, todo lo que esa persona realiza en base a esa actividad, generando, bien como lo dice, un hábito, el cual, digamos que lo aborda en un tiempo específico, ¿sí? A lo cual le dedica un tiempo con gusto.
un tiempo el cual va a ser del disfrute para generar ese hábito, como lo está diciendo, y se genere una práctica recurrente y habitual para esa persona. Valga la aclaración que nosotros dos estamos en una escuela deportiva, formativa, acerca del futsal, donde decía mi compañero del tema del hábito, y es algo complejo en lo que yo he podido vivir y bajo la experiencia que llevo en el tiempo de cómo se crean estos chicos y los hábitos deportivos que tienen. Obviamente estamos hablando de que tienen hábitos sí buenos, como otros no tan buenos, porque también tienen una deficiencia, digamos que es en el aspecto de compromiso, y es donde se ve mucho en este caso porque sencillamente o no son felices o prácticamente están obligados a estar allí en esta escuela. Y obviamente esto determina, y lo que habla el autor, sobre cómo funciona la lógica y las percepciones que nosotros podemos ver como profesores. Y obviamente, como así hay muchos que lo disfrutan, como hay otros que no lo disfrutan. Obviamente se ve desde las edades más o menos de qué edad, profe, desde los... Más o menos desde de los los 7 añitos más o menos, ¿no? sí, Desde los 7, más o menos como hasta los 16, 17, ya hay unos mayores de edad de 20, 22, exacto. Y aún hasta así, ahí. a veces se ve la deserción por parte de los grandes. Los grandes obviamente se dejan influenciar de sus amigos, se dejan influenciar de su familia, y hay algo que resalta en el autor y es el tema de la disciplina. Es algo que lamentablemente muy pocos jugadores dentro de la escuela lo tienen, y eso también se ve hoy en día en el ámbito escolar. Vayámonos a los colegios. Básicamente en el colegio a veces cuando hay deserciones de estudiantes donde uno no se le sale prácticamente de las manos cuando comenzamos a ejercer de cómo estará el estudiante. Obviamente hay un límite donde uno puede avanzar y otro no, porque pues ya depende como tal del estudiante si decide seguir o no seguir. Otra Digamos, característica, sí, sigue, qué pena perdón, más. dile. No, digamos que ahí viene muy pegado el tema de que ese hábito lo genera de acuerdo a un gusto. Ujú, Y estamos en unas edades y estamos en un, digamos, en un rango etario en esta población, la cual vienen a elegir y a comenzar a como a tener sus gustos y preferencias por ciertas prácticas. Por ejemplo, ujú, tenemos un ejemplo de dos chicos que estaban practicando y venían con una, digamos, con un hábito ya generado yendo a practicar, pero dentro de sus gustos hubo un cambio y quisieron ir a practicar, un ejemplo, artes marciales mixtas. ujú. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se fueron porque quisieron, digamos, hacer un cambio y generar un hábito en cuanto a otra disciplina. Es correcto. Entonces, en eso hace parte ese espacio. Ajá. Y otra parte a resaltar dentro del autor es el campo. Digamos, en el aspecto que él dice que es un espacio social delimitado donde los agentes interactúan. Básicamente el autor tiene razón porque es donde se siente libre el deportista o el sujeto donde está ejerciendo como tal su deporte o su actividad de ocio favorita. Obviamente, la sociedad hoy en día lleva a cabo de que si usted no es competitivo, pues usted es una persona que realmente tiene un déficit malo, no sé, de atención o de alguna otra manera, pues usted no es bueno para ciertos deportes, y cuando usted no es bueno para ciertos deportes, el juzgamiento llega. Obviamente nosotros como profesores, nosotros debemos apoyar siempre siempre el deporte, siempre la pedagogía, siempre la actividad física, si lo queremos llamar así, porque va primero en pro de la salud. Segundo, la actividad física ayuda a mejorar, está comprobado, de manera social, y usted se puede comunicar más. Hay déficit de suicidio, por lo cual las personas son más felices al momento de realizar deporte. Otro campo, Digamos, sigue, sigue, eh, sigue. Sigue. en cuanto a el campo como tal hace referencia a un espacio delimitado Ujú, donde se realice esta práctica y va a ser delimitado dependiendo las reglas que usted tenga en ese deporte. Entonces, vamos al punto de que una cancha de baloncesto está delimitada y marcada como tal para que ese espacio sea utilizado precisamente para esta práctica, implementando sus reglas, implementando sus, digamos, sus espacios para que ellos se ubiquen dentro de el hábito que quieren generar. Un ejemplo, las canchas de fútbol de salón vienen igual, tienen sus 2 arcos, viene con su delimitación. Ya nosotros, digamos, en nuestro ejemplo, con los conos, con los aros, con todo este tipo sí. de cosas, podemos realizar como una clara utilización de este espacio, que es la parte de la que estamos hablando, para que sea mejor utilizada y aprovechada por los chicos. Así como cada disciplina va a tener su espacio y su delimitación. Entonces, esto a lo que hace referencia, sí es un global como tal hacia el deporte y la práctica física, pero también es un global a que cada disciplina va a tener su espacio. Un ejemplo, hoy en día ya tenemos deportes un poco más modernos, por decirlo así, donde hay espacios delimitados que son los parques para skate, para montar bicicleta, para, digamos, hacer deportes extremos. También ya existen espacios que son delimitados para ese tipo de prácticas. Así es, profe. Otra cosa, y bueno, dando paso a lo que su merced dice, es el tema del capital, que también lo resalta mucho el autor. Y en este caso, ¿qué quiere hacer la referencia con capital? El aspecto económico. Desafortunadamente, nosotros en Colombia, nuestro aporte económico hacia el deporte es muy bajo. Si lo traemos a cuentas en los Juegos Olímpicos, pues Colombia, gracias a Dios, pues fue reconocida olímpicamente por unas medallas de plata, si no estoy mal, y de oro, obviamente, pero detrás de eso, profe, hay un trayecto atrás de que nosotros o bueno,
La educación deportiva, por decirlo así, no está apoyada en nuestro país. El déficit de deportistas que nosotros deberíamos producir es muy bajo y Colombia tiene con qué poderlo hacer y ya está comprobado. Países como las potencias, en este caso Estados Unidos, Japón, China, que generan grandes deportistas a nivel mundial donde se puede tener en cuenta en lo aspecto económico y significativo que es. Ahora, si nosotros lo traemos para nuestro punto de vista ahorita donde ejercemos, obviamente el tema de los recursos económicos son muy bajos, el tema de las canchas a nivel Bogotá son muy bajas y por ende a veces se vuelve algún negocio, ¿no? Que desafortunadamente se presta y brinda esa cara que uno no quiere ver y desafortunadamente se ve. Entonces los deportistas les toca algo muy, muy verdad, por decirlo así. Así como, digamos, ya lo aterrizamos un poquito más en nuestro ejemplo como tal, viene a ser reflejado, uno, en que la inversión de los papás en el lugar donde estamos realizando son 15.000 pesos mensuales, ¿sí? 15.000 pesos donde el niño va a tener, son 4 prácticas semanales, con una intensidad horaria buena relativamente, porque son 2 horas por sesión, Ujú. entonces tienen un espacio ya como delimitado y dedicado para ellos a un bajo costo. Pero adicional a esto se ven muchas falencias que vienen que el tema de la indumentaria personal. Hay niños que van a practicar a veces con los zapatos del colegio, hay Así niños que llevan tenis de baloncesto, hay niños que no llevan las medias adecuadas, no tienen canilleras. Entonces sí, digamos que se quiere apoyar, en cuanto a los padres se apoya el tema de la práctica del deporte, como decíamos, de generar un espacio, de generar un hábito, ¿sí? Pero en cuanto a la condición económica, limita muchísimo que estos deportistas de pronto tengan otro tipo de oportunidades. Un ejemplo, invertir de pronto en una escuela donde haya un poco más de reconocimiento, competencia, donde puedan ser más vistos. En Ujú. cambio aquí digamos que es más como una práctica para tener tiempo de ocio, generando un hábito, pues de lo que ya veníamos hablando, pero de pronto no como enfocarlos a poder llegar, salir de ahí Profesionalmente. como profesionalmente, exactamente. Entonces digamos que viene a haber una limitación. Caso contrario, digamos en escuelas que ya tienen que invertir mucho más capital, en donde también tienen torneos donde los visualizan mucho más, donde ya los sacan a selecciones Bogotá, a Selección Colombia y demás, pero pues todo eso viene amarrado con ¿qué? Inversión. Inversión en la que tienen que empezar a invertir en torneos, competencias para que ellos puedan ir a mostrar su talento. Entonces, digamos, eso ahí es donde venimos con el tema del capital. Ya digamos que la siguiente, bien también un poquito amarrada, que es como la reproducción cultural y la división social, que es lo que Ujú. estamos hablando, digamos, viene muy pegado a esto, el tema de la división social, lo que hablamos al principio de lo que trataba el autor, digamos que es en la clase alta, la clase baja, ¿sí? Ujú. En donde el deporte y la práctica deportiva viene a ser vista y viene a ser, digamos que, tomada por cada una de esas clases de una manera muy diferente. Es muy diferente tú estar en una clase alta, por decirlo así, donde tú puedes ir a practicar, digamos, el deporte que tú quieras escoger y vas a poder tener tenis adecuados para las prácticas, el Todo. material indicado, todos los elementos y las facilidades de tal vez de hasta poderte inscribir en las mejores escuelas y poder aprender mucho más, desarrollar mucho más tus habilidades, simplemente por el hecho de tener esto, de tener un recurso económico que te lleve y te impulse, te catapulte un poco más. En cambio, a los chicos que están, digamos, en otra clase, a ellos ya les toca, hay muchachos que obviamente lo logran, porque hay talento que es innato, hay talento con el que se nace y se desarrolla de una manera, digamos, natural, Natural. pero les toca, digamos, pasar por muchas cosas para llegar a tener ese apoyo. Entonces, digamos, ahí es donde existe esa división cultural y donde existe como esa división social, donde llega a afectar a los deportistas directamente, ya que de la parte gubernamental no hay una inversión general para todo este tema del deporte, sino simplemente son entidades inclusive privadas las que realizan todo Ujú. este tipo de gestión deportiva. Y desafortunadamente se ve hoy en día y pues ya casos de deportistas que por sencilla razón por el sistema lucrativo no pueden llegar, por el sistema económico no llegan. Y son buenos y se quedan estancados y deciden quedarse en otras cosas. Entonces, pues esa era la respuesta a nuestra primera pregunta. Ya continuamos con la otra. Muchas gracias. A continuación, vamos a abordar la segunda pregunta para poder dar finalización a este podcast que ha sido muy interesante, basados en el punto de vista de nuestro autor y parándonos ya como fijo en el escenario en el que estamos trabajando. Así es, profe. Entonces, como segunda pregunta dice, ¿de qué forma dichos conceptos interactúan desde el ejercicio de intervención en práctica pedagógica? Para su merced, ¿qué piensa o qué opina? Bueno, pues yo pienso que esos conceptos, como tal en la práctica pedagógica, aplican un montón. Tal cual ya estábamos diciendo en la intervención anterior a la pregunta anterior, digamos, todo viene amarrado tanto en el hábito, el espacio, el tema de los recursos, el Ujú. tema social, el tema económico. Todo esto viene y nos encierra nuestro lugar y nuestro escenario en una práctica pedagógica en la cual, digamos, nosotros quedamos mucho como tanto en la observación de nuestros chicos, de poder llegar a fortalecer
cada uno, digamos, Habilidades. de sus hábitos que tengan más arraigados a los hábitos más débiles, digamos. Ahí es donde nosotros venimos a trabajar y a comenzar a impulsar a estos chicos a que tengan como ese hábito y se genere digamos, una importancia deportiva y que este deporte marque la diferencia y lo pueda formar como persona y hacer mejor para la sociedad, que es otra cosa que trabaja este autor, ¿sí? Digamos, de que si tú coges un hábito, practicas un deporte y lo tienes ya como algo tuyo, lo arraigas y lo puedes evolucionar, el deporte no solo te va a mejorar de manera física, sino que también te va a hacer evolucionar como una persona activa en la sociedad. La manera de pensar te cambia. Digamos, en este caso, con mi compañero hemos podido evidenciar cómo hay niños que hasta vienen con problemas cognitivos y hay niños que Bastante. vienen con problemas de movilidad, no saben correr, vienen como con muchos tipos de inconvenientes, pero cambiándoles la mentalidad han podido generar evoluciones importantes y esto es lo Ujú. que genera tener un hábito deportivo. Sí, algo también para agregar, lo que Mercedes resaltaba del aspecto motriz. Teníamos estudiantes que básicamente su motricidad no era tan buena, pero a raíz de que nosotros manejamos una planeación, una planimetría en pro de mejorar su sistema motriz de los ejercicios que se realizan en este caso para el deporte, podemos evidenciar cómo estas interacciones de juego, a veces cuando nosotros tratamos de hacer juego, cuando intentamos hacer ya no tan competitivamente, sino de entrar de una manera más, digámoslo, bonita o sencilla, es en el tema del juego. Y uno evalúa y se da cuenta de cómo estos deportistas tan temprana edad tienen problemas cognitivos y tienen problemas de motricidad. Y es algo que resalta mucho el autor. Entonces habla de que a veces no tenemos el apoyo económico para poderlo hacer y que era lo que nosotros veníamos haciendo antes, de cómo en este caso la Federación de Deporte debería intervenir estas escuelas, estas fundaciones y aprovechar estos chicos que pueden ser explotados de manera muy genial, muy bonita y poder generar una buena técnica, obviamente respetando siempre lo que su merced decía, el tema de los estratos sociales, que desafortunadamente se ve mucho en el país. Entonces, esa es otra. ¿Qué ibas a decir? Adelante. No iba a decir que, digamos, también bajo ese mismo modelo que nosotros tenemos en la escuela, no solo podemos evidenciar como el tema de digamos, de problemas de motricidad, movilidad y demás, sí, o cognitivos, sino también vemos como el tema social y familiar viene también a afectar directamente a los deportistas y causa deserción, digamos, que su papá se vaya de la casa, que los papás abandonen los hogares, que la mamá realice algún tipo de maltrato, sí, entonces, digamos, ya uno comienza a evidenciar problemáticas familiares que en realidad se convierten en un obstáculo grandísimo para que esta persona y este deportista genere un hábito o genere, digamos, este tipo de cosas positivas que pueden hacer como un bien a su vida, ¿sí? Y lastimosamente todo esto lo que hace es generar un camino alterno, el cual, digamos, no va a ser tan provechoso o va a tener, digamos, mucho más obstáculo y no va a tener, digamos, esta parte deportiva inmersa en la cual uno de verdad consigue, digamos, liberar muchos aspectos que llegan a hacerlo disociar de la sociedad precisamente. Entonces, es un aspecto muy importante en el cual también se trata de trabajar con los muchachos, fortaleciéndolos mentalmente, porque hay muchos que nos abordan contándonos sus inconvenientes, sus problemas familiares, con sus hermanos, con sus mamás, con sus papás. Entonces, pues, tratar de aconsejarlos en ese aspecto para que tengan como otro campo de visualización de sus Sí, inconvenientes personales. Eso les genera también como un apoyo de que alguien también está generándole y prestándole atención a sus problemas, ¿sí? De que alguien por lo menos lo escucha y trata como de guiarlo, empujar hacia otro lado, y ellos hacen caso y logran acatar. Por eso también es importante de parte de nosotros como docentes ser personas integrales y poder realizar como este tipo de procesos que, como decía mi compañero, procesos que son bonitos y procesos de los cuales se pueden sacar mucho provecho. exacto. Y nada, esa era nuestra intervención para esta pregunta. Muchas gracias. Listo. Listo. Ahora teniendo en cuenta nuestra tercera intervención, va a ser acorde, digamos, a los estilos de enseñanza de Muska Mosson, ¿sí? El cual fue un autor que nos mencionan aquí en nuestra aula y del cual vamos a tratar. Ujú. Básicamente, lo que queremos dar a entender dice acá, los referentes y los estilos de estrategia de enseñanza en estos basados en Muska Moston, que es el autor que nos dieron a entender, y los ejercicios de práctica pedagógica según el modelo pedagógico de la institución. Bueno, haciendo la investigación y obviamente bajo nuestra experiencia y lo que llevamos en la institución, en este caso de escuela de formación, es un modelo tradicionalista. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene como estilo de enseñanza el mando directo. ¿Y qué lleva con ello el mando directo? Obviamente son órdenes, si lo podemos llamar, si lo podemos decir así, que son tomas de decisiones que corresponden desde nuestra parte formativa, obviamente dándole a entender a la persona y al deportista qué debe hacer. Obviamente no es sencillo, ¿por qué? Porque son demasiados estudiantes en ocasiones y se dispersan a veces en estos casos cuando ellos quieren interactuar o de alguna otra manera
socializar dentro de la clase. Es un poco difícil porque pues debido a que los estudiantes a raíz de su deporte, a raíz de de la necesidad que vean estos chicos día a día, porque pues realmente ellos son un mundo y pues ellos necesitan la necesidad también de buscar alguna solución o poder desahogarse con sus compañeros. Entonces, el mando directo obviamente es un estilo de enseñanza que evalúa, que puede dar a entender que el desempeño que debe tener dicho jugador o dicha categoría. En este caso, yo estoy con una categoría 11 donde estos chicos se forman para poder pasar a la categoría que tiene el profesor Andrés, que es la 13, ¿verdad? La 13 sí la tengo yo Exacto. con el propio Wilson. Exacto. Entonces, obviamente, desde la parte anterior uno los viene formando, uno los viene cultivando, o como se dice coloquialmente, uno va sembrando su semillita para que ellos puedan de alguna u otra manera más adelante poder ser esos deportistas que lleguen a liga. Cuando llegan a liga, pues obviamente sobresalen en diferentes aspectos que pueden llegar. Obviamente no todos llegan, ¿no? Obviamente tienen que pasar y transitar de manera y corregir cosas si verdaderamente lo que están practicando los hace felices. Eso es lo que quieras decir. Digamos que, digamos que en esto del mando directo va muy arraigado también a la cantidad de población que se maneja, Ujú. va también al tema de que conservar el orden a veces es un poco complejo, entonces precisamente viene, digamos que este modelo tradicional y el mando directo vienen a cumplir una tarea fundamental, la cual es generar un orden en la actividad, ¿sí? Un orden dentro del escenario, dentro del campo de juego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar, digamos que este respeto por este modelo que se está implementando de parte de los estudiantes sea algo, digamos, que se viva con el día a día. Ellos ya tienen que saber en qué momento llegan para poder comenzar a calentar, ubicarse en qué momento pueden ir a hidratar, digamos, cómo ubicarse en los diferentes ejercicios que llevamos propuestos en la planimetría. Entonces, como que todo este mando directo hace que todo gire en torno al orden. Así que ahí es donde viene más que todo este sistema. Ujú. Después del mando directo tenemos algo que se llama la asignación de tareas. Obviamente cuando se hace la asignación de tareas, después del mando directo, es como dice su título, cumplir la tarea. En este caso, nuestras tareas son las planimetrías, que el alumno, el deportista, ejecute de manera óptima estos ejercicios para poder desempeñar algo motriz, que era lo que nosotros veníamos diciendo y veníamos tocando anteriormente. Obviamente, cuando se ejercen este tipo de tareas, el estudiante genera primero desde su cerebro lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Obviamente, ahí es donde se evalúa, donde no todos tienen la capacidad de poderlo hacer. Unos son buenos, otros no son tan buenos, pero pues pueden llegar a poderlo ejercer de manera óptima. ¿Qué más podemos decir? También el tiempo, la capacidad de que ellos deben de ejecutar la acción, la reacción en este caso de los ejercicios. Eh, si, como es una escuela deportiva, obviamente se forma un equipo. ¿Y qué quiero llevar así con esto? Que hay chicos que les cuesta, que se les hace difícil de poder organizarse y gestionar con alguien, con un compañero, como lo podemos llamar el Philip, de tener intercambio de, de comunicación y que ellos puedan cumplir. Esto a veces es difícil porque pues la asignación de tareas hace eso, que ellos puedan de una otra manera poderse comunicar ya dentro de un escenario competitivo, dentro de un escenario que es la cancha como tal, donde ellos pueden llegar a, a realizar. No sé si quieras agregar algo más. Digamos, sí, basados, digamos, en esta asignación de tareas. Partamos de un punto fijo y de un punto clave para nosotros, el cual es usar las señales auditivas. Ujú. Entonces, una señal auditiva para ellos es ya una señal, digamos, de una asignación de una tarea. Y también viene arraigado al punto anterior, digamos, al mando directo. ¿Sí? Un simple silbato hace que esa señal auditiva ya tenga para ellos una orden clara, la cual es orden, la cual es prestar atención, la cual es ubicarse en donde tiene que estar ubicado, posicionar su cuerpo, realizar diferentes tareas las cuales se van organizando a medida que se explica el ejercicio, pero es una señal auditiva que para ellos es tan importante de cual se atrae su atención y automáticamente ellos la ejecutan. Entonces, digamos, nosotros partimos desde las categorías más pequeñas, iniciando con simples cuestiones de mando directo, pero con tareas específicas, que son un ejemplo, recoger material cuando se termina un ejercicio, en dónde dejar el material, dónde se Ujú. tienen que ubicar, que saludar a los profes, ¿sí? Desde ahí vamos partiendo y se van formando en ese sentido, en que tienen que venir bien uniformados, en que por favor tienen que tener las medias arriba, que los chicos grandes que tener cuidado con los piercing, con las joyas, con todo este tipo de cosas que tal vez puedan realizar, tener algún accidente mediante la práctica, los collares, para las niñas el cabello recogido. O sea, son muchas cosas que comenzando desde o sea, la preparación para el ejercicio, vienen a ser mando directo y vienen a ser tareas asignadas. Ajá, y que son cosas pertinentes dentro del contexto que se ve, ¿no? O sea, del deber de cumplir y el cumplir tiene una gratificación, donde se ve en la escuela. ¿Qué es una gratificación? Puede ser convocado a torneos competitivos, obviamente siguiendo lo que se maneja en este caso, el modelo tradicionalista en la escuela que estamos actualmente. Y pues básicamente eso es. Queremos darle las gracias por escucharnos, por vernos.
Esto es lo que nosotros pensamos desde nuestro autor. No sé si quieras agregar algo, profe. No, compañeros, igual les agradecemos mucho su tiempo, digamos, de poder escuchar nuestro punto de vista basados en la experiencia que estamos viviendo nosotros en una escuela de formación deportiva, ya que muchos están, digamos, en colegios y realizando actividades un poco más centralizadas en un escenario, ¿sí? Ujú, Nosotros de pronto tenemos un poco de espacio más abierto, el cual está expuesto más a temas sociales, más a temas como ujú. más latentes y más a la mano de los cuales podemos compartir de nuestra experiencia, lo cual era la idea de este podcast. Así que muchísimas gracias a todos y esperamos hayan disfrutado algo de la información que les acabamos de dar. Muchísimas Así es. gracias. Muchísimas gracias por vernos. Hasta pronto.